A pesar de que el Tribunal Constitucional del Perú anunció que la disolución del Congreso era ilegal según el artículo 13 de la Constitución, queda la duda si las acusaciones de corrupción, la destitución y la posterior detención fueron más bien una instrumentalización de la justicia por parte de la oligarquía peruana como arma política contra el gobierno izquierdista de Castillo. El pasado 12 de enero, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Con el fin de analizar todas las aristas de este caso y las peculiaridades propias del lawfare en América Latina, tenemos la suerte de poder contar en el día de hoy con la presencia del doctor Guido Croxatto. El señor Croxatto es abogado especialista en derechos humanos con posgrados en derecho público y constitucional en el exterior, con especialización en Chile, España y Alemania, director del Tribunal Internacional de Derechos Humanos y Mediación Académica por la Universidad Nacional de Lanús, profesor de Problemas Especiales de Acceso a la Justicia y Sociología del Derecho en la Universidad Nacional de Lanús, es además doctor honoris causa por la Universidad Andina del Cusco, en Perú, y fue director del Instituto Latinoamericano, perdón, es director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social de Argentina, además de ser abogado del expresidente del Perú, Pedro Castillo. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias a Juan y a la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de París por la invitación a esta conferencia. Repetíamos en conferencias en toda esta semana en distintas ciudades europeas. En general, lo poco que queda ya en la prensa es un eslogan que contiene más de una mentira y que a mí me gustaría empezar por ahí porque es la parte menos técnica de la cuestión. Las partes más técnicas las puedo, bueno, las reseño después al final. En Argentina el derecho administrativo francés sigue teniendo preponderancia y de hecho la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, donde yo estaba hasta hace 2 meses que asumió mi ley, ahora ya no estoy ahí, en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado se forman los abogados para defender el interés público, el interés nacional. Son como 7.000 abogados que tiene el Estado argentino distribuido y abogadas distribuidos en todo el país. La creación de la ENA francesa en la reforma constitucional del 94 en Argentina, se crea la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, que en realidad ya existía germinalmente en una ley de hace muchos años del peronismo que quería capacitar a los abogados del Estado argentino, pero nunca se había creado formalmente la escuela. Existían clases dispersas, desordenadas que se daban en la Universidad de Buenos Aires, pero la Escuela de Abogados del Estado como tal no existía, se acaba de crear. ¿Con esto a qué voy? Que el derecho administrativo francés tuvo y tiene, y puede llegar a tener, influencia en el derecho argentino, y uno de los ejes del derecho administrativo, tal vez el más importante, también se lo critica por eso, ¿no? Que es la burocratización de muchos procesos. Pero en la burocratización hay una crítica que es injusta y que Bobbio, usted que se dedica a la política lo debe conocer, Roberto Bobbio, un politólogo italiano, él decía que el corazón de la democracia es el procedimiento. Y en el derecho administrativo el eje es el procedimiento. En el derecho penal también. De hecho hay una rama del derecho que es el derecho procesal penal que se ocupa de respetar el debido proceso. Hoy cuando veníamos para acá, hablaba ayer del debate que habíamos tenido pobre con Juan, que yo me estaba tomando el avión y pobre lo volví loco, con mensajes de WhatsApp. Pensaba en lo que él me decía de los procedimientos, por el motivo que sea, hay que respetarlos, son los procedimientos formales, y pensaba que es más difícil reservar un aula en SAESPO en París que destituir un presidente en Perú, porque el procedimiento administrativo en Perú casi no tiene visibilidad, importancia, es una rama secundaria del derecho. En Argentina y en Colombia esto es distinto, en Perú es aún peor, y en El Salvador ni hablemos, ¿no? Esto lo hablábamos con Petro me hizo una salvedad cuando hablábamos del caso peruano y él me decía, bueno, pero hay instituciones de la democracia que en Colombia funcionan, en Perú no es así, Perú está en un escalón por debajo. El indulto a Fujimori ahora es una prueba del retroceso que mencionábamos antes. La jurisprudencia de la Corte Interamericana marcó un eje en derechos humanos, un piso en América Latina, y la liberación de Fujimori es un cachetazo no solo para el Perú, que ve como una persona condenada por delitos de lesa humanidad gravísimos está en libertad, y Castillo se oponía a ese indulto, solo que ahora Castillo está preso y Fujimori está libre. Es como que Videla o Pinochet estén libres, ¿entienden? Eso es lo que representa Fujimori para el Perú. Por eso fue condenado por la Corte Interamericana. Castillo vence en una elección a Keiko Fujimori, que es la hija de Fujimori, gana Castillo. Y Castillo se oponía al indulto de Fujimori, que el gobierno actual, en alianza con
Keiko Fujimori, que es la que perdió la elección, acaba de autorizar con la venia del Tribunal Constitucional, que no dice nada de un indulto ilegal y tampoco dice nada de una prisión arbitraria como es la prisión del presidente Castillo. Pero volvamos al tema del procedimiento, porque acá en Francia el procedimiento es importante. Cuando caminamos con María para acá, yo pensaba digamos, ustedes no se dan cuenta porque son franceses, ¿no? Y nosotros importamos casi todo el derecho de acá, el derecho civil y administrativo de Francia y el derecho penal de Alemania, que es la rama en la que yo me especializo. Yo me dedico más al derecho penal. Pero en América Latina la recepción siempre, como toda recepción, no es lineal. Es curiosa, tiene agujeros, hay malas traducciones, malas aplicaciones. Y no me estoy refiriendo al eurocentrismo y al colonialismo, que es una crítica que ya conocen, más o menos desde Chile, bueno, son cosas que sabemos de memoria. Y que también podríamos explorar, aunque hoy no es el momento. Más allá de que Castillo es el primer presidente rural en la historia del Perú, que ese es un detalle no menor. Es decir, hay elementos de racismo en el caso de Evo Morales, en el caso de Castillo, como hablamos el año pasado, ¿no? En la conferencia que hicimos con Juan, en este encuentro informal que hicimos en un bar el año pasado. Pero yo quiero, dado que Francia es la cuna del derecho administrativo, y el derecho administrativo francés tiene tanto impacto en Argentina, como el derecho penal lo tiene, el derecho penal alemán tiene impacto en Perú o en Argentina, me parecía importante detenerme en este aspecto, porque es muy difícil, a nivel político y público, generar una gran discusión a partir de una cuestión procesal. Si yo planteo esto en Francia, ustedes lo van a entender con más claridad, porque el procedimiento hasta para reservar un aula es una locura, hay que hacerlo con anticipación, hay pasos muy estrictos que hay que cumplir, como me decía Juan ayer en el avión. De hecho este idea me surgió a partir de nuestro debate ayer. Digo, claro, él viene de la cultura académica francesa, en un país que expandió el Código Civil, pero sobre todo el derecho administrativo, el Estado, ¿no? Con la Revolución Francesa, ahí nace el derecho administrativo moderno. Y esa es la visión liberal que llega a América Latina. Tiene una visión, digamos, cómoda de la historia, ¿no? Que uno también podría hacer críticas a todo esto. Pero no es mi objetivo justamente hacer una crítica al derecho administrativo de Francia, sino mostrar cómo la cultura jurídica en América Latina, para ni siquiera hablar del Lawfare, que sería más polémico, la cultura jurídica no es seria en América Latina. Hacemos una recepción tramposa de un montón de modelos que no aplicamos del todo. Y eso se ve en derecho penal, en derecho constitucional, en filosofía del derecho, en derecho civil, en derecho administrativo. Es decir, entre comillas, tomamos un modelo que luego no aplicamos. Y el caso de Castillo es un ejemplo más, no es una excepción. Es un caso más de un montón de ejemplos que hay en toda América Latina en los últimos 20 años. Evo Morales, que apoya fuertemente a Castillo, terminó exiliado en la Argentina. A Petro lo están volviendo loco en Colombia. A Castillo lo hostigaba una fiscal que ahora está suspendida ella por liderar una organización criminal, pero fue la que inició las acusaciones contra Castillo. En Guatemala, a Arévalo casi no lo dejan asumir, y Petro tuvo que decir: hasta que no asuma el presidente yo no me voy de Guatemala, y por suerte asumió Arévalo. Correa está exiliado en Bruselas, es decir, Lula estuvo preso 1 año y medio, y el juez que lo metió preso en una elección que ganó Bolsonaro luego fue ministro de Justicia de Bolsonaro, en una clara falta de imparcialidad. Un juez que mete preso a un contendiente y luego ministro del que ganó, que se benefició con esa medida judicial, lo cual a nuestro modo de ver tendría que estar prohibido. Elaboramos con Zaffaroni 15 principios de un tratado anti-lawfare, a falta de un nombre mejor, para dejárselo más adelante al alto comisionado de la ONU, para que empiece a visibilizar este problema que va mucho más allá de Perú. Si nosotros nos pusimos a defender a Castillo, es porque este fenómeno no era nuevo para nosotros. Nosotros fuimos a Perú no a defender a Castillo, no teníamos ese objetivo, ni lo conocíamos, no era el plan. Fuimos a Perú a recibir un premio en una universidad con Zaffaroni y quedamos varados en un aeropuerto porque se estaban matando, era todo un desastre. Más bien estaban matando al pueblo. Y en ese momento la gente nos pedía ayuda, básicamente para visibilizar lo que estaba pasando en Perú. Y eso fue todo. Digamos, así terminamos siendo voz de Castillo y de su familia, y después se acercaron las mujeres esterilizadas por la fuerza, como denuncian PAEF, indígenas que fueron esterilizadas coactivamente en la dictadura de Fujimori, y el ministro de Salud de Fujimori, apodado Doctor Muerte, es congresista en el Perú. En Francia estaría preso por delito de lesa humanidad, pero en Perú es diputado, y votó la vacancia por incapacidad moral, esta persona que esterilizó por la fuerza a cientos de mujeres indígenas, de Castillo. ¿Qué les quiero mostrar con esto de la serie? Estas son incoherencias éticas, digamos, políticas, no procesales, formales o jurídicas, que son las que a mí más me importan.
Lo que les quiero mostrar de todas maneras es que el desorden es tan grande, en el caso peruano, que podríamos estar 1 hora con cada tema, es decir, 1 hora para hablar de derecho administrativo o derecho procesal penal, 1 hora para hablar de derecho penal, que es una cuestión separada. El Tribunal Constitucional hace trampa en Perú. Me contaba un relator en Ginebra hace unos días, en la Academia de Geneva de Derechos Humanos, estuvimos con Clement Boulou, ese relator de Libertad de Asociación de la ONU, y él me decía que cuando se reunió con 2 jueces del Tribunal Constitucional le hablaban de derecho penal. Entonces yo le decía a Clement que la función del Tribunal Constitucional no es hablarle de derecho penal, porque para eso está la Corte Suprema en Perú. La función del Tribunal Constitucional es hacer valer la Constitución. Y la Constitución de Perú establece de manera clara cuál es el procedimiento para destituir un presidente que quiere disolver el Congreso sin estar habilitado al efecto. Entonces, incluso si uno considera incorrecto el discurso de Castillo, la propia Constitución establece cuál es el procedimiento a seguir en esos casos. Y no fue el procedimiento que siguió el Congreso peruano. En vez de hacer un proceso por infracción constitucional, que es un procedimiento en el artículo 117 por acusación constitucional, hicieron la vacancia por incapacidad moral, que es un procedimiento y una figura que ya la ONU viene cuestionando hace mucho tiempo antes del caso Castillo, porque en general es empleada como arma por el Congreso para extorsionar presidentes. No es la primera vez. De hecho, el indulto de Fujimori nace por un intento de vacancia por incapacidad moral de otro presidente, que como estaba siendo extorsionado, firmó el indulto a Fujimori para sobrevivir. Castillo se negaba a negociar nada con el fujimorismo, por eso hoy el fujimorismo gobierna Perú y Castillo está preso. Es bastante simple desde la política y de la sociología lo que pasa en el Perú. Nosotros lo que aportamos con Zaffaroni es la mirada procesal, porque lo curioso en el caso de Castillo es que hay argumentos del derecho a favor de Castillo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno en general recurre a argumentos políticos o sociales cuando no tiene, como abogado, argumentos jurídicos. Pero nosotros tenemos muchos argumentos jurídicos, entonces no hace falta hablar de racismo, que lo hay, porque Castillo es el primer presidente rural de la historia y lo votaron los campesinos de la sierra. No hace falta hablar de colonialismo, de indigenismo. Se puede hablar y tal vez se debe hablar, pero no hace falta. Con hablar de la cuestión procesal, de la vacancia nula contra Castillo desde el punto de vista formal y administrativo, alcanza. El procurador del Congreso peruano reconoció hace un mes en una audiencia judicial, les voy a decir la frase que dijo él directamente: es cierto, señores jueces superiores, en stricto sensu no se respetó el reglamento del Congreso en la vacancia de Castillo. Es decir, ustedes se imaginan, ayer hablamos con Juan lo difícil que es el procedimiento para reservar una sala en Sáenz-Po para que yo viniera con Florencia, por ejemplo. Pero en Perú destituyeron un presidente, no es que no pudieron reservar un aula para una conferencia de estudiantes. Destituyeron un presidente sin respetar el procedimiento. No es que no reservaron un aula en la universidad. Se llevaron puesto un gobierno sin respetar el procedimiento. Y es tan grave y evidente que el procurador del Congreso lo acaba de decir, no nosotros. Es tan evidente que lo dice el procurador del Congreso. ¿Por qué lo dice el procurador del Congreso? Porque él sabe que tarde o temprano no es que vamos a terminar imponiendo nosotros nuestra visión, sino que hay normas que claramente no fueron respetadas. Y no somos los únicos que lo decimos, somos los que lo decimos en voz alta. Pero hay muchos constitucionalistas en Perú que lo dicen, y tarde o temprano, ahora el gobierno norteamericano también toma distancia del gobierno peruano, es decir, lentamente el Partido Demócrata en Estados Unidos empieza a mirar con recelo lo que está pasando en Perú, porque la liberación de Fujimori como la gota que rebalsó el vaso, pero es parte de un proceso, no es que es un accidente aislado la liberación de Fujimori, es parte de un acuerdo político entre los que habían perdido la elección y Boluarte. Ese es el argumento de Petro, es decir, uno, si quisiera, podría hacer un análisis político, un análisis penal y un análisis procesal. Son 3 enfoques distintos para analizar el caso Castillo. El enfoque político es el de Petro. ¿Petro qué dice? Hay un fraude político y electoral porque Castillo fue votado y derrotó al fujimorismo y ahora gobierna el fujimorismo y Boluarte, que era la vicepresidenta de Castillo, gobierna con quienes perdieron con Castillo y por eso el fujimori está libre. Entonces se violan los derechos políticos y electorales no solo de Castillo, sino de sus electores que fueron asesinados, ¿no? Esto, bueno, yo ya lo doy por sentado que lo conocen, pero luego de la destitución de Castillo la gente salió a protestar y el gobierno asesinó 70 personas. De vuelta, ¿qué pasa si hay manifestaciones en París y el gobierno de Macron asesina a 70 franceses? Se cae el gobierno, claro. Bueno, en Perú asesinaron 70 manifestantes y no pasó nada.
Nada. Es decir, que la vida en Perú vale menos que la vida en Francia, claramente. Como el procedimiento. Lo del procedimiento me parece notable, por eso quiero volver una y otra vez sobre esto, porque es el punto más fuerte y ni siquiera es una discusión política, ¿entienden? Yo cuando discuto con algunos medios en Perú, a mí no me interesa la discusión política en Perú, si Castillo es bueno, malo, de izquierda, derecha, liberal, me da igual. Lo que yo sé es que hay un procedimiento, como me decía Juan ayer, para reservar un aula, yo sé que hay un procedimiento para destituir un presidente, y no fue respetado. Y el Tribunal Constitucional lo sabe, y el Procurador del Congreso peruano ya lo dijo públicamente, en una audiencia judicial. Entonces, la alternativa institucional para todos los que estudiamos Derecho en Europa, yo estudié en Alemania, la alternativa es una sola, es un juicio político conforme a derecho. Y si lo quieren destituir a Castillo, lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer conforme a derecho, respetando la legalidad, no de cualquier manera, como me decía Juan ayer, que tiene razón. Yo pensaba, ¿no? Así como se pueden matar 70 personas en Lima y no pasa nada, y acá había manifestaciones mucho más violentas que en Perú y no murió nadie, en el mismo momento además, el año pasado, es mucho más difícil y estricto el procedimiento para reservar un aula en Francia que para destituir un presidente en Perú. Ahora bien, y con esto voy a terminar, porque si no es muy largo. El Tribunal Constitucional existe en Perú. Perú, Chile tienen Tribunal Constitucional. Argentina no tiene. En Argentina hay un control constitucional difuso y la última palabra la tiene en principio la Corte Suprema. Pero hay un desorden en ese aspecto en Argentina. Perú y Chile tienen Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional? Preservar la Constitución. Y el máximo caso en el que hay que preservar la Constitución es en la elección de un presidente. De hecho, las críticas de Jeremy Waldron y los críticos de la Facultad de Derecho de Nueva Zelanda al control constitucional como figura es que es antidemocrático. Esa es la crítica teórica. Si lo leyeron a Jeremy Waldron, Gargarella, en Argentina lo cita mucho. Waldron es un teórico de Nueva Zelanda. Él está en contra del control constitucional, porque él cree que como figura el control constitucional es antidemocrático y deja en pocas manos decisiones del pueblo. Es muy popular Waldron, léanlo si no lo leyeron. Bueno, imagínense en el caso de la destitución de un presidente, no de una norma, ¿me entienden? Waldron está en contra del control constitucional de cualquier norma, porque él cree que los representantes del pueblo son los que están en el Congreso, y no tiene más autoridad un juez de un tribunal constitucional. En Argentina, encima, cualquier juez puede hacerlo, de cualquier instancia. Pero en Perú, el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo? A las pocas horas de la destitución de Castillo, también cometió un delito el Tribunal Constitucional. Es decir, no fue solo el Congreso que violó su propio reglamento para destituir a un presidente con menos votos de lo que exige la ley. El Tribunal Constitucional, en lugar de analizar la constitucionalidad o no de la vacancia contra Castillo, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? A las pocas horas de la destitución sacó un comunicado en Facebook, para que ustedes vean el nivel de informalidad, ¿no? Y de falta de respeto al procedimiento. Saca un comunicado en Facebook donde dice el Tribunal Constitucional que la crisis política estaba resuelta. Eso para los que somos abogados no significa nada. Es como que yo escribo un posteo en Instagram, le doy la crisis por resuelta. Nada, no tiene ninguna entidad legal. Pero tiene una consecuencia, es prejuzgamiento. Entonces le impide a Castillo preguntarle al Tribunal Constitucional si es nula o no su vacancia, que es el rol del tribunal. Es decir, ellos no cometieron ese error porque son tontos. Cometieron un delito que es prejuzgamiento, pero de esa manera logran bloquear esa instancia para la defensa de Castillo. Porque lo lógico hubiera sido que el Tribunal Constitucional peruano, que sigue mirando para otro lado mientras Fujimori está libre, contrariando el sistema interamericano, y Castillo está preso en una vacancia que es nula porque no respetó la Constitución y el reglamento del Congreso, tendrían que haber habilitado ese análisis. Pero como ellos sabían que la vacancia era nula, porque se dedican a esto, ¿qué es lo que hicieron? Bloquearon el análisis del caso a través... Es como cuando uno comete un penal en rugby más que en fútbol, diría, ¿no? Porque en fútbol puede terminar en gol, en rugby no siempre. Cuando uno comete una falta en rugby para evitar un try seguro. Bueno, en el caso de la vacancia de Castillo, si el Tribunal Constitucional lo hubiera analizado, no le queda otra que llegar a la conclusión que llegó el Procurador del Congreso. No respetaron el debido proceso. Y ellos lo sabían, obviamente. Entonces, ¿qué hay que hacer con un presidente que fue destituido de manera irregular sin respetar el debido proceso? Y en todo caso, restituirlo y hacerle un nuevo juicio político, conforme a derecho, con una vacancia formal que no existe. Castillo hubiera tenido una vacancia conforme a derecho y nosotros no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo, ¿entienden? No estaríamos hablando, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de derecho procesal. Es una cuestión técnica. Lo estaría diciendo de Castillo o de cualquier otro presidente que lo destituyeron violando la Constitución. Lo notable es que el Tribunal Constitucional, como sabían ellos que era inconstitucional la vacancia, la sabían de memoria porque conocen el procedimiento y se dieron cuenta en el acto,
que aplicaron mal el procedimiento, que votó gente, que votaron, que le faltaban 5 votos para iniciar el procedimiento de destitución del presidente, es que hace esto el Tribunal Constitucional: bloquea la discusión, prejuzga y le impide a Castillo esa instancia. Entonces la única alternativa que queda es la instancia internacional. Y por eso el Tribunal Constitucional, como no quiere hablar de la Constitución, paradójicamente, en el Perú, porque la han violado, habla de derecho penal, que es función de la Corte Suprema, no es la función del Tribunal Constitucional. Cuando la Corte Suprema analiza los tipos penales que se le imputan a Castillo, está haciendo su trabajo. Luego podemos dar la discusión penal. Las acusaciones son rebelión, conspiración, son tipos penales que están descritos en el Código Penal. Pero si uno lee los tipos penales, también va a ver que no se cumplen. Por eso Zaffaroni, que es penalista, dice que es un hecho atípico y lo máximo que puede haber es un juicio político. Por ese juicio político tiene que ser conforme a derecho, con los votos necesarios, con una moción de vacancia, con derecho de defensa en juicio de 1 hora en el Congreso. Un montón de pasos formales que nadie respetó en la destitución de Castillo. Por eso, cuando los medios peruanos titulan "Castillo fue vacado luego de dar un golpe de Estado", que es un eslogan vacío, ese título tan repetido encierra 2 mentiras, no solo una. La primera es que Castillo no fue vacado, porque la vacancia es una figura jurídica que presupone un procedimiento estricto en la Constitución y no se respetó. Como dice el propio procurador, no lo digo yo, es que es muy obvio, digamos. Entonces, lo correcto sería: Castillo fue desplazado, removido, derrocado, secuestrado, según algunos, la palabra que quieran, pero vacado no fue. Hablando con rigor jurídico, Castillo todavía no fue vacado, porque la vacancia es una figura jurídica y constitucional que tiene un procedimiento para ser válida, y si no se lo respeta, no es legal la destitución. Y luego lo del golpe de Estado. El tipo penal es rebelión. La rebelión en el Código Penal peruano presupone el uso de armas. Castillo no usó ningún arma ni nada, dio un discurso. La Corte Suprema lo sabe, por eso ha cambiado, y en esto es lo mismo que hicieron con Correa. A Correa le imputan influjo psíquico. Los que nos dedicamos al derecho penal, y esta es la trampa, y esto tiene que ver con el lawfare en América Latina, porque esto lo hacen a todos los presidentes progresistas. Y ahí sí, ya saltamos a otra discusión. Pero en el caso de Castillo no hace falta ir tan lejos. En el caso de Castillo es una cuestión procesal, nada más. No han respetado las reglas básicas del debido proceso, la destitución de un presidente. Y el Tribunal Constitucional debiera declarar nula la vacancia, en todo caso, pedirle al Congreso que haga un nuevo juicio político conforme a derecho, y lo puede suspender y vacar. Y si lo hacen conforme a la ley, nosotros no vamos a decir nada. Se convierte ahí sí en una discusión política. Ahora es una cuestión procesal muy básica, porque lo destituyeron de cualquier manera. Y por eso los peruanos están enojados, porque lo trataron a Castillo como tratan a los indios, a las patadas, sin respetarles ningún derecho. Porque a otra gente no se lo hacen esto, se lo hacen a Castillo, que fue el primer presidente rural de la historia del Perú, como les decía. Pero bueno, el tipo penal de rebelión presupone el alzamiento en armas. Como no hay armas, la Corte Suprema dice: lo de Castillo es verdad, no hubo armas, con lo cual no hubo rebelión. Fue violencia psicológica. ¿Está bien? A Correa le ponen influjo psíquico, a Castillo violencia psicológica. Pero se dan cuenta, eso es algo inmaterial, incomprobable. ¿Qué quiere decir esto? Zaffaroni tiene unas críticas durísimas a San Martín Castro, que es un juez de la Corte Suprema peruana, que nos invitaba a almorzar hasta un día antes de que fuéramos a abogados de Castillo. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque nosotros íbamos por motivos académicos a Perú. Terminamos de casualidad con Castillo. No era el objetivo. Nosotros venimos más de este mundo donde están ustedes, del terreno académico. Por eso la gente no entendía qué hacíamos con Castillo, ¿no? Porque como lo ven como un indio, un cholo, decían: ¿qué hace Castillo con gente académica? ¿Entienden? Ese es el racismo, ¿no? ¿Cómo un cholo tiene estos abogados? Eso también es racismo. No hay rebelión porque no hubo armas. De vuelta, puede haber en todo caso, como se distingue en derecho penal, una tentativa, ¿no? Que no es lo mismo que una consumación, pero la tentativa en el derecho penal peruano, cuando no es idónea, no es punible. Y de la propia acusación de la Fiscalía se desprende que el ejército, 1 hora antes del discurso de Castillo, ya no lo obedece. Castillo le pide al ejército que abra las puertas de una plaza para que entre la gente antes de que él diera un discurso, y el ejército no lo obedeció. Entonces, cuando el fiscal suplente, porque la fiscal titular está acusada de liderar una organización criminal y está presa, ¿entienden, no? La que lideró las acusaciones contra Castillo está presa ella por liderar una organización criminal. Esta es la gente con la que estamos discutiendo, de derecho procesal en el Perú. Es poco serio, digamos. Sí, es como Macondo, Perú, la verdad. Bueno, la fiscal está suspendida, entonces quedó un fiscal suplente. El fiscal suplente es muy gracioso porque hay videos donde la Corte Suprema le llama la atención por no conocer ni los casos que está defendiendo. O sea, son personajes de folletín, capuzotescos, digamos, no es gente seria. Pero la fiscalía reconoce que el ejército, o sea, está en la acusación de la fiscalía de vuelta, no es que es algo que decimos nosotros, lo dice la fiscalía,
que Castillo le da la orden al ejército que abra la puerta de la plaza antes de dar su discurso, que el ejército no lo obedece, pero lo dejan dar su discurso. Ese párrafo de la Constitución de la Fiscalía acredita que en realidad Castillo no tenía ninguna disponibilidad implícita ni explícita de ninguna fuerza. Más bien estaban todos contra él. Por eso voló por el aire y su propia custodia lo detiene. Es decir, no hubo ninguna rebelión de ningún tipo. Lo único que hubo fue un discurso que no pasó a ningún acto. Luego podemos discutir, ¿no?, sobre la performatividad del lenguaje. Austin, lo deben conocer, escribió un libro, Cómo hacer cosas con palabras, pero no creo que la jurisprudencia peruana esté llegando tan lejos, digamos, ¿no? Es como más básica la discusión. Cuando uno ve a los jueces del Tribunal Constitucional parece una discusión que uno da, no sé, en una parrilla en Argentina, no parece un abogado ni siquiera que está hablando. Pero es que efectivamente son personajes políticos los que tienen el Tribunal Constitucional, no son jueces con trayectoria académica, recorrido técnico. Uno no sabe con quién está discutiendo. Por eso, digamos, como conclusión, ¿no? Cuando ayer hablábamos con Juan del procedimiento para el ingreso de gente, yo pensaba, son estrictos con los procedimientos por el motivo que sea y está bien. En América Latina ni para destituir a un presidente son estrictos con el procedimiento. Y eso muestra la diferencia abismal que hay entre las culturas jurídicas de América Latina y de Europa. Nosotros podemos decir que tomamos un montón de cosas del derecho penal alemán, del derecho civil de Francia, del derecho administrativo de Francia, pero luego en la práctica más bien es una trampa, porque estamos bien lejos de esa teoría, aunque la asumimos como propia, no cumplimos nada. Entonces no queda claro si el derecho tiene algún valor en América Latina. Por eso ahí vuelvo a defender el informalismo como campo para los abogados de derechos humanos. De hecho, el año pasado cada vez les conté cómo entré a verlo a Castillo. Y con esto termino. Cuando voy a verlo a Castillo, no podía, Zaffaroni no pudo entrar, se tuvo que volver. Y yo me había comprometido a verlo, entonces me quedé unos días más. Voy un jueves, porque buscaban, Castillo me había designado como su abogado ante la Corte Suprema, pero ningún papel importaba, ¿entienden? Uno va y se te matan de la risa. Vos vas a la prisión, le mostrás el papel firmado por el presidente ante la Corte Suprema que sos su abogado y no te dejan entrar y se acabó. Así funciona Perú. ¿Entienden? Yo entiendo que en Europa esto es raro, pero allá es así. Pasa. De hecho, un periodista del País, muy amigo, que conocí en Bogotá después de ver a Petro, quería hacerle una entrevista a Castillo y me hace unas preguntas que me dieron muchas veces. Es un gran periodista. Y él me decía, voy a hablar con Castillo detrás de un blindex en una sala aislada. Y yo me reía, yo te quiero, no entiendes. No, vos te reí porque venís de Costa Rica. Juan, cuando vuelva a El Salvador, también se va a reír. ¿Qué blindex ni qué sala aislada? Está en una prisión con calle de tierra. Pero de vuelta, los europeos no pueden ni dimensionar lo que son las prisiones peruanas o las condiciones en las que está un presidente. Es ridículo. El nivel de precariedad es jurídico, es moral, es institucional, es arquitectónico. Hay una precariedad inmensa en América Latina en términos de cultura jurídica. Por eso que yo creo que no hace ni falta hablar del lawfare, es una palabra que está de moda en América Latina porque hubo muchos casos, ¿no? El caso de Brasil, por eso AMLO nos apoya tanto, Petro nos apoya, Arévalo nos apoya, Arce nos apoya, Xiomara nos apoya. Bueno, porque primero han sido víctimas todos, ¿no? Zelaya se tuvo que ir en pijama a Costa Rica. Me lo dijo, estuve en Honduras con él hace 10 días. Cuando me contaba lo del golpe, es muy fuerte. Por eso yo me río, ¿no? Cultura jurídica. Yo lo fui a ver y yo soy medio leguleyo, ¿entiendes? Yo voy y hablo de derecho, pero se me nota a mí que estudié en Alemania. Yo también estoy medio desenfocado. Es todo distinto ahí. Igual hay que hacerlo. Hay que hacer la defensa legal. Como me decía López Obrador, porque por lo menos va a quedar en evidencia que estas instituciones no funcionan, no representan a nadie, y luego cuando digan Castillo violó la ley, nosotros vamos a decir, más bien la violó el Congreso, la violó el Tribunal Constitucional, y le vamos a mostrar los documentos. Pero uno cree que es más automático de lo que es el derecho en América Latina, ¿no? Y por eso el sistema interamericano está en crisis, que es lo que decía el compañero. El indulto de Fujimori es grave, no solo para Perú, es para toda América Latina, porque la condena contra Fujimori fue simbólica para la jurisprudencia de las Cortes Supremas de toda la región. Por eso lo de Perú es grave, se agravó respecto a la charla que dimos el año pasado. El año pasado fue en mayo que estuve acá. Bueno, ahora no pasó un año todavía, ya es peor. Fujimori está cogobernando y garantiza la continuidad del actual gobierno. Es todo desopilante. Es como que Pinochet garantice la continuidad de Boric. Bueno, da para hacer bromas, ¿no? Pero vamos a evitarla. O Videla garantice la continuidad de un gobierno en Argentina. Es grave lo que pasa en Perú. Y se sigue agravando por la inacción de las instituciones que tienen que defender el derecho, tanto el sistema interamericano como Naciones Unidas, donde estuve la semana pasada ahí hablando con el alto comisionado.
pero hay una erosión que en Perú se va a seguir agravando y que luego en América Latina también hay problemas. Por eso este fenómeno se ve ahora en Perú, pero se viene viendo en todos los países de la región. Lo que yo creo es que si volvemos a hacer una charla nosotros dentro de un año, lo de Perú va a ser cada vez más grave. Y no me voy a meter en otros temas, ¿no? Porque sería muy larga la charla. Pero bueno, evidentemente el modelo de El Salvador para las prisiones de toda la región tiene que ver con un avance de modelos antidemocráticos o de sociedades que están insatisfechas con la vida en democracia y que ya no valoran tampoco las garantías, ¿no?, del debido proceso penal. Es decir, lo que le hacen a Castillo, o a Lula, o a Evo, o a Correa, o a Zelaya, o a Arévalo, o a Petro se lo hicieron hace 10 años. Petro, cuando era alcalde de Bogotá, ahora es el presidente de Colombia, pero hace 10 años fue alcalde de Bogotá y fue suspendido por un procedimiento arbitrario. De nuevo, Zaffaroni, como juez de la Corte Interamericana, hace 10 años votó y en disidencia solo para aclarar que Petro es un perseguido político. Hoy es presidente y lo vuelven a acosar. Entonces uno ve que hay continuidades. Lo de Perú no es una casualidad. No es una casualidad ni que Castillo haya sido destituido de manera ilegal, ni que Fujimori esté libre. Nada es un accidente. Es parte de una dinámica donde las normas del derecho ya no funcionan, no importan. Lo que importa es quién tiene el poder, no quién tiene la razón jurídica o derechos, ¿no? Pero en cuanto a Castillo, yo diría como conclusión que independientemente si nos cae bien o mal, esta es la gracia de la igualdad ante la ley, ¿no?, o de las normas abstractas, o del procedimiento, que es independiente de la persona. Uno respeta los procedimientos para todos. Pero no importa si Castillo me cae bien o mal, o Fujimori me cae bien o mal. A Fujimori también hay que respetarle el procedimiento. Yo nunca diría lo contrario. Los juicios de derechos humanos en Argentina se hicieron respetando las normas del debido proceso, no derrocando gente, linchándola en la calle y metiéndola en un pozo, no. Fueron a cárcel común en procesos ordinarios, con jueces y procedimientos con garantías y con derecho a defenderse. A Castillo no le respetaron derechos procesales básicos y por eso la destitución es inconstitucional. Y es solo un ejemplo de una película que ya tuvo muchos capítulos en América Latina y los va a seguir teniendo. ¿Entienden? Mañana le va a pasar a Guatemala o a Colombia, va a seguir pasando. Porque han encontrado, y ahí sí podríamos hablar del lawfare, tendríamos que dedicarle una charla a esto, tal vez hay que buscar una palabra mejor, no usar este término inglés. Pero evidentemente la democracia está en riesgo en América Latina, hay un desbalance en los poderes, hay un activismo judicial conservador, los jueces han advertido que tienen un poder que no tenían, hay una criminalización política muy fuerte que antes no existía, pero hace eje sobre todo en los líderes del progresismo. Ahí sí hay una continuidad. Cuando uno ve quiénes son las víctimas del lawfare, el caso de Perú es el más evidente. Fujimori está libre, Castillo está preso. Es como que Pinochet esté libre y Boric ahora le den un golpe y termine preso por cualquier cosa. Bueno, eso es un poco el ejemplo, con la diferencia de que Castillo es un indio, ¿no? Es un cholo de la sierra. Es el primer presidente rural y es alguien que no viene del sistema político. Entonces no quería negociar nada, ¿entienden? Él no quería negociar con el fujimorismo. Es decir, esta gente corrupta, racista, es la responsable de una masacre en el Perú, no negoció nada. Bueno, ahí está. No negoció nada, le dieron una patada, voló por el aire, está preso y todos los demás están libres, regalando los recursos del Perú, ¿no? Que ese sería el objetivo final de la destitución de Castillo. Él no quería renovar las concesiones de los recursos naturales, de los contratos ley, que son de la época de Fujimori, y que vencen en todo este mandato. Hasta el 2026 van venciendo todos los contratos comerciales de la época de Fujimori. Castillo ya había dicho que no los iba a renovar. Y me imagino que esa fue la razón determinante de su, no sé qué palabra usar, destitución ilegal. Me da gracia porque hay gente que no se la quiere jugar y dice fue removido. No sé, los que estudiamos derecho, esos son términos de los sociólogos, los cientistas políticos. Yo le decía a una chica, es como que les da miedo comprometerse, ¿no? Pero los abogados, si no nos empezamos a comprometer, va a ser un desastre esto. No, ¿qué quiere decir removido? No existe, no sé, yo agarro la Constitución, no dice remoción, dice vacancia. Y para la vacancia hay reglas procesales que hay que respetar, muy estrictas. Y si no se respetan, la vacancia es nula. Es muy simple esto. Y hay que hacerle un nuevo juicio político conforme a derecho. Nosotros no nos oponemos a que destituyan a Castillo, nos oponemos a que lo destituyan violando la ley. Si lo quieren vacar, lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer conforme a derecho y respetando la Constitución y el reglamento del Congreso, cosa que hasta ahora el Estado peruano no hizo. Y yo creo que en algún momento alguna instancia internacional lo va a remarcar o a subrayar, ¿no? Bueno, gracias. Eso.